Hay un par de cosas que es muy importante precisarle a De la acuerdo. diputada para que lo tenga claro, porque es una gran falacia afirmar que el tema de la violencia, de las violencias, específicamente la violencia de género, no sea muy prioritario en la cuarta transformación. Fíjate bien, el primer presupuesto aprobado por Morena, remitido a la Cámara a la Cámara de Diputados por el presidente, tuvo un incremento súper agresivo por encima de la tendencia que había en los gobiernos anteriores, porque no podemos dejar de decir, y la diputada seguramente estará de acuerdo, en que buena parte del problema que estamos afrontando en esta materia de discriminación y violencia de género, etcétera, es un efecto gravísimo de las políticas fallidas de muy cuestionable eficacia que se pusieron en práctica por los gobiernos neoliberales, por el PRI y por el PAN, que creyeron, ¿no? Que con eso que implementaban y con esos compromisos internacionales y tratados, no sé qué, ¿no? Afrontaban el problema, pero nunca adoptaron acciones a nivel doméstico para realmente realizar los objetivos planteados en los tratados internacionales. Primer problema, o sea, traemos un problema histórico gravísimo de neoliberalismo, de malas políticas y de ineficacia gubernamental del PRI y del PAN. Dos, el presupuesto que te decía que tuvimos en el primer año, se incrementó en un 60% respecto al 2019. Pasamos, fíjate bien, para esta materia de violencia del tema de género, de 66,000 millones de pesos a 103,000 millones de pesos. 103,000 millones de pesos que se han distribuido en 33 ramos, en 107 programas presupuestales, ¿no? Que tienen todos que ver con materia de género. Por eso es una gran falacia que no les vamos a, digo, nadie ya cree eso, que ahora están diciendo de mentiras, que a la 4T no le importa. El presidente lo único que dijo es que ciertas llamadas de un teléfono no eran como cuando llaman a los bomberos, ¿verdad? Y resulta que no hay incendio. Eso es lo único que refirió. Pero todo lo demás, todas sus demás acciones sistemáticas demuestran que el presidente es un humanista al que le importa muchísimo el tema de las mujeres y con esto del presupuesto, con haberlo subido 60% el primer año, lo demuestra. Te digo algo más, solamente el presupuesto para eliminar la violencia de género también se incrementó en el 2020 y la Cámara de Diputados, te cuento también, aprobó más de 1,200 millones de pesos para 3 dependencias federales que tienen que ver con la erradicación de la violencia, que son la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que es el CONAVIM, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y el Instituto Nacional de las Mujeres. A estas 3 dependencias se les dio un presupuesto de 1,200 millones de pesos, además del 60% en los demás programas que se había puesto, que se había definido antes. Es absolutamente tramposo e inadecuado decir que en la cuarta transformación el tema de afrontar las violencias no nos importa. Pero además te doy más datos para que la diputada también nos vaya registrando y todo nuestro público. Algo que es muy importante. Además de que estamos enfrentando ese efecto inercial de los gobiernos del PRI y del PAN con muy malas políticas y además de que estamos asignando mucho más presupuesto de lo que ellos habían asignado, lo que ya no queremos hacer, y lo acaba de mencionar también la diputada, muy al estilo del prianismo anterior, es que el Estado antes, en la época neoliberal, renegó de sus responsabilidades y entonces subrogó los servicios, con el tema de las guarderías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no se sabía, les dan un presupuesto a un grupo de privados o organizaciones no gubernamentales, algunas de cierta dudosa eficacia, ¿verdad? Y entonces de pronto te encuentras que había miles de niños que dijeron que estaban en guarderías, pero no estaban porque el dinero se le daba. Entonces, todo eso que estuvo mal hecho en el neoliberalismo, ahora lo vamos a hacer bien. Por eso, lo que están ahora, de lo que se están quejando, ¿no? Es de la red esta de refugios para el apoyo de las mujeres que son víctimas de violencia, lo cual es muy importante, pero el problema es que se delegó a los privados esa función, son organizaciones no gubernamentales que quieren seguir recibiendo y por eso están un poco enojados, quieren seguir recibiendo el dinero a como lo recibían antes, pero no acaban de entender
que nosotros ya estamos haciendo las cosas de manera diferente. Ya no es darle dinero a privados, organizaciones gubernamentales, para que ellos se hagan cargo, porque esa no es la política de este gobierno. La política de este gobierno, como muy bien lo dijo la diputada, es que nosotros ya no le vamos a subrogar los servicios a otros. Ahora lo vamos a hacer nosotros con el presupuesto, ¿no? Es obvio también decir que ante esta emergencia sanitaria, pues obviamente la gente está en su casa, llevamos 3 meses, las familias están un poco desesperadas, ¿no? Y es natural que estas condiciones absolutamente diferentes a todo lo que habíamos vivido antes en este país, pues esté incrementando un poco ciertos, o mucho, o medianamente, ciertos episodios de violencia, o la generación de situaciones que de alguna manera predisponen a eso. Es una, repito, una consecuencia asociada al confinamiento. Eso se está enfrentando de manera muy eficaz por el gobierno también.